están mis amadas mujeres guerreras? Que el Señor las bendiga y les fortalezca. Nuestra hermana Ceci me ha pedido que comparta con ustedes un estudio bíblico, así que vamos a estudiar la palabra y antes vamos a orar. Padre Santo, quiero pedirte que seas tú dirigiendo ahora nuestros corazones, nuestras mentes y ayudándonos para poder comprender lo que tú nos quieres decir. Gracias por cada una de estas mujeres que están recibiendo este video. Fortalécelas, guíalas y ayúdales a seguir adelante en todo lo que están haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno poder compartir con ustedes, aunque sea por medio de una grabación. Ya habrá el momento en el que nos podamos reunir. Sin embargo, vamos a empezar haciendo el estudio de Juan, capítulo 6 al 21. Cuando Jesús camina sobre el agua. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a tierra a donde iba. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un pasaje bíblico que nos habla de los discípulos en medio del lago, en un momento de tempestad, en un momento de mucho temor, de mucha adversidad externa a causa de todo lo que estaba pasando alrededor. Y si revisamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que Jesús poco antes estuvo con los discípulos en la montaña y con una gran multitud a su alrededor. Y entonces Jesús hace el milagro de la multiplicación del pan y los peces. Y 5,000 personas pudieron compartir la cena del Señor, pudieron compartir este pan y este pescado. Incluso dice que sobró. Y entonces, acabado ese tiempo, Jesús les dice a sus discípulos, pues, adelántense, crucen hacia el otro lado del lago y yo los alcanzo después. Y los manda solos. Después de ellos obedecer a Jesús, suben a la barca y empiezan a remar río adentro. Y dice que más o menos unos 5 o 6 kilómetros ya en medio del lago empiezan a tener mucha adversidad. Están cansados de estar remando y remando, están asustados y dice la palabra que el viento les era adverso. Saben, la verdad es que muchas veces nosotros pasamos por momentos de adversidad. De hecho, muchas veces nosotros pasamos por momentos de adversidad. Actualmente escuchamos sobre la noticia de la pandemia que nos tiene muy asustadas. Igual estamos con el miedo a contagiarnos. Escuchamos sobre los problemas económicos también y seguramente ustedes tienen familiares, hijos y otras personas que conocen que están tal vez sin trabajo, han perdido su trabajo o han disminuido su sueldo. Por lo tanto, estamos viviendo un tiempo de mucha adversidad, como cuando los discípulos estaban ahí, en medio de la barca, en medio del mar, sintiéndose solos y pensando, Jesús no está con nosotros y la situación alrededor es toda oscuridad. Muchas veces nosotros leemos el Evangelio de Juan y nos habla de las tinieblas, de la oscuridad, de la condición humana alejada de Dios. Y muchas veces nos sentimos así. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí también me ha pasado que a veces me siento sola, que a veces me siento un poco con temor y confusa de qué es lo que va a pasar. Pero lo que este texto nos muestra es que cuando los discípulos se sentían más solos, más asustados y con más temor, en la parte más oscura de la noche, de repente llega Jesús caminando sobre el agua. Y ellos ven a lo lejos y se asustan y lo que piensan es un fantasma y quieren, refugiarse y entonces escuchan la voz de Jesús que les dice, no teman, yo soy. Mira esta palabra que te dice el Señor cuando pasas por adversidad. No temas, yo soy. ¿Y qué es lo que aquí el Señor nos está mostrando? Pues primeramente, que cuando pasamos adversidad, Él está a nuestro lado. Que cuando estamos pasando momentos de miedo, cuando nos sentimos solas,
cuando tal vez pensamos que nuestra familia nos ha abandonado o cuando tenemos miedo a que vamos a enfermar, el Señor está ahí diciéndonos, tranquila, no temas, yo soy. Y este yo soy no solamente que es la seguridad de que Jesús está a nuestro lado, sino la certeza de que ese Dios sobrenatural, ese Dios que hace milagros, ese Dios que camina sobre el agua, está a nuestro lado. Si no recuerda tú esta frase yo soy, justamente es como Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiendo en el Antiguo Testamento. El yo soy, el Jehová, Dios de los ejércitos, está ahí diciéndoles a los discípulos por medio de Jesús, yo soy. Y mira lo que dice el Salmo 107, verso 22 al 31. Dice, ofrezcan sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Los que descienden al mar en naves, que hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaron y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió a puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Me gustó muchísimo esta parte del Salmo 107 porque es como que los hubieran escrito los discípulos que estuvieron en esa barca, aunque ustedes saben el Antiguo Testamento se escribió mucho antes de ese evento, pero nos muestra cómo Dios está con nosotros en medio de la adversidad. Y como dice este salmo, se levanta un viento tempestuoso, se levantan problemas, aflicciones, cosas que nos hacen tener miedo, cosas que nos hacen desanimarnos, entristecernos y a veces nos sentimos desfallecer. Pero el Señor está ahí diciéndonos, yo soy, no temas. Y yo quiero compartir esa palabra de parte del Señor para ti en este día. El Señor te está diciendo, yo soy. En medio de la adversidad, tú puedes encontrarle al Señor. Mira, muchas veces como los discípulos, en medio de esa tempestad, nos sentimos asustadas, con temor y nos sentimos solas, nos sentimos abandonadas de parte de Dios, pero no nos damos cuenta que Él está ahí. Así que fortalezcamos nuestra fe y levantémonos, porque el Señor está con nosotras. Otra cosa importante que noto aquí es que en la adversidad podemos conocer más de Dios. La multitud que poco antes recibió la alimentación, recibió el pan, pudo ver que Jesús podía hacer ese milagro y suplió su necesidad inmediata. Pero solo los discípulos pudieron conocer esta otra faceta de Jesús, una faceta en la que lo veían obrar de manera mucho más milagrosa, con poder sobre las olas, con poder sobre la adversidad. Eso no pudieron ver las personas que simplemente recibieron la ayuda del pan en ese momento. Porque cuando tú sigues a Jesús, vas a conocer esa otra faceta de Jesús, esa faceta sobrenatural que te muestra que Él está contigo en los momentos más adversos, que te muestra un milagro tal vez de sanidad, un milagro de hallar paz en los momentos de debilidad, un milagro de saber que Él está a nuestro lado en todo momento. Y como te decía, esas situaciones difíciles son un aprendizaje para nuestra vida. Ahora yo te invito a que te preguntes, en la situación que ahora estoy viviendo, tal vez en esto que me causa un poco de temor, un poco de angustia, ¿qué me está enseñando Dios? Como alguien decía, no le preguntes al Señor el porqué de un problema, pregúntale el para qué. Así que, en lo que estás pasando, ¿para qué Dios lo permite? ¿Qué quiere formar en tu vida? ¿Qué quiere enseñarte el día de hoy? Confiemos que el Señor nos dice, ánimo, yo soy. Oremos.
Gracias, amado Dios, porque nos permites reflexionar en este párrafo de tu palabra. Nos permites escuchar tu voz y saber que tú estás ahí. Ayúdanos, Señor, para fortalecer nuestra confianza en ti, para hallar la paz en medio de la adversidad, para buscarte a ti, Señor, en los momentos difíciles. Y gracias por cada una de estas mujeres guerreras, porque tú las sostienes, porque tú las has levantado, porque tú eres su sustentador, su Señor, su esposo, su Padre, su Hijo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotras en todo momento y tú eres nuestra fortaleza en los momentos de aflicción. Te amamos y bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén.